Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra sesión del 22 de octubre de metodologías del trabajo participativo. El día de hoy también vamos a revisar dos técnicas que ustedes pueden aplicar en contextos más rurales, más naturales, si están involucrados en algún proceso en el que tengan que de alguna manera diagnosticar o realizar algún ejercicio en uno de estos entornos. Estas estrategias, estas técnicas, perdón, que vamos a ver el día de hoy, son dos herramientas que pueden ustedes implementar. Pueden también tener sus variaciones, pueden tener también sus complementos, eso digamos que lo podemos ver en la fase final de la presentación de cada una, como para resolver inquietudes o para complementar la información. ¿Listo? Entonces, la primera de las técnicas es el calendario productivo, y para esto María Fernanda Torres nos va a hacer una explicación de cómo funciona, en qué consiste, y posteriormente veríamos ya otro ejercicio que tiene que ver con la construcción de mapas en estos términos también. Ustedes saben que la cartografía, pues en general, es una de las técnicas más ricas en información o en obtención de información, y es también aplicable a cualquier contexto, pero en esta ocasión pues vamos a ver cómo se aplica para dinámicas de territorio. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. Mafe, tienes la palabra. Muy buenos días. Buenos días, profe. Voy a presentar. ¿Me confirma si la ve, profe? Sí, señora. Bueno, el tema que me correspondió a mí es el calendario productivo. Entonces, el calendario productivo es una herramienta gráfica que puede ofrecer información valiosa acerca de las épocas de siembra, de cosecha, de pesca, de cacería y de recolección en una comunidad. Pues bueno, la mayoría de estas actividades responden a variaciones en el medio ambiente del territorio a lo largo del año, que también se lo puede conocer el calendario productivo como un calendario ecológico. Bueno, las sociedades primitivas utilizaban pues los calendarios como práctica social, que recogía pues todos los acontecimientos de la comunidad, desde el conocimiento cosmogónico, los ciclos lunares, periodos de lluvia y sequía, también ciclos productivos, celebraciones, rituales, acontecimientos y hasta la originalidad comunitaria, entre otros elementos, y estos pues dependen del contexto social, cultural y productivo. Bueno, ¿para qué sirve? Primero, pues para recolectar información acerca de la manera como una familia o una comunidad utiliza su mano de obra de manera creativa para adelantar múltiples actividades. También permite un profundo conocimiento de los cambios que ocurren en su entorno en relación con las variaciones climáticas y productivas a lo largo del año. Pues ahí también se integran las observaciones astronómicas y ecológicas que van ligadas pues a las actividades productivas. Para tener también presente las fechas especiales como rituales, celebraciones que las comunidades llevan a cabo, y también es importante a la hora de programar las actividades y conocerlas también. Entonces ahí se pueden conocer también los periodos de abundancia y de escasez y los periodos pues en los que se celebran las festividades. ¿Cuándo y con quiénes aplicarlas? Bueno, esta herramienta se aplica con personas y comunidades que buscan reflexionar, visualizar o recuperar conocimientos asociados a los ciclos culturales, naturales y productivos. Y el calendario es construido en forma colectiva por los distintos actores comunitarios, y también se convierte en una estrategia y una técnica para recolectar información y saber todo acerca de la ecología, el ambiente, la producción, el contexto, sí, lo que se trabaja también en lo religioso y lo histórico y lo cultural.
Y un dato que consulté es que el calendario es patrimonio cultural de los pueblos y de las comunidades que lo usan y lo comparten. Y en su conformación y cuerpo presentan los cuadros axiológicos de los colectivos a los que se fijan normas y acuerdos que también contemplan valores estéticos, éticos, espirituales, económicos y colectivos. ¿Qué merece atención en su aplicación por parte de nosotros, pues de los moderadores? Sería que la información que arroja el calendario en su elaboración se interpreta a la luz de las preguntas que existen sobre el mundo productivo y su vinculación con las actividades, fiestas y rituales. Bueno, ¿qué se necesita para la actividad? Es simple, pues se necesita cartulinas, colores, telas, también papel periódico y cinta y pegante para que toda la comunidad pueda participar en su elaboración. ¿Cómo participar? Bueno, el paso 1 se explica que es primero un calendario, también se hace una conversación con ellos pues para conocer todo lo que implica, ¿no? Los periodos de cosecha, de siembra, todo con el fin, pues, de elaborar un buen calendario. El paso 2 sería luego de explorar con los participantes de la actividad las diferentes maneras de organización a partir del tiempo que existen en la región, bien sea por el clima, los meses o épocas especiales, se elaboran los calendarios con la comunidad y se hacen unas preguntas claras o orientadoras como cuáles son las épocas del año de abundancia o escasez, cuáles son las fiestas y rituales asociadas a la producción tradicional, cómo se relacionan. Esas son unas preguntas orientadoras. Y el paso 3 se reflexiona sobre la información generada a través de la elaboración del calendario y sus implicaciones a través de preguntas a la temática que se quiere profundizar. Bueno, como tal, pues no traje un ejercicio, sino un ejemplo, que es el calendario lunar de la comunidad indígena de los Pastos. En este caso sería la Mindala y Chagra. Pues para conocer un poco, bueno, la chagra es un modelo de producción familiar y ancestral propio de las comunidades indígenas del sur de Nariño. Eh, pues con este se hace posible construir, promover y dinamizar el pensamiento, la autonomía, la soberanía, la seguridad alimentaria y la biodiversidad de la región. Entonces el chagra también es el lugar donde se construye y se mantiene el conocimiento humano porque aquí está la relación del hombre-naturaleza. Y aquí se tienen en cuenta las fases de la luna para la siembra y la cosecha. Y la mindala es un catalizador de la cultura, pues propio de los pueblos andinos, donde se rescata los recursos propios, saberes, conocimientos, semillas, gastronomía, mano de obra y bueno, todo lo que se hace dentro de la minga. Este es un ejemplo de un calendario lunar para la crianza de plantas en los 8 resguardos indígenas del sur de Nariño. Aquí está principalmente pues el municipio de Yaramal, Ipiales y Cumbal. Entonces, pues voy a leer un ejemplo para no extenderme mucho. Entonces, en Yaramal, por ejemplo, del 3 al 13 día de siembra se cosecha especialmente la papa, teniendo en cuenta que el quinto y el séptimo día son malas lunas. Entonces los tubérculos hacen rama, la racacha se enflora y toca caparla. Y ahí, bueno, pues está todo el proceso, ¿no? Según la siembra con el calendario lunar. Entonces ahí pues pueden ver algunos ejemplos. Y aquí también, pues ellos lo que hacen es que en sus rituales ofrecen pues la siembra a San Francisco, que es como el patrono pues de la comunidad. Y también para el pueblo de los Pastos, la estrella de 8 puntas se asocia al calendario andino. Entonces esto pues representa todos los movimientos que se generan en épocas de calor y frío para que la cosecha o la siembra sea más productiva. Y pues eso sería todo, profe. Listo, Mafe, bueno, muchas gracias.
Esta técnica es bien interesante porque además, digamos, de poder focalizar esas actividades productivas, tales como, pues bueno, el cultivo, la cosecha, la cacería, también se pueden complementar con otros factores u otros aspectos de la sociedad. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay ejercicios de calendarios productivos que se los involucra con temas socioculturales para poder complementar esa visión integral, si lo llamamos así, de las comunidades. Entonces, por ejemplo, ustedes les pueden incluir temas dentro del mismo calendario, temas de la historia local, o sea, elementos significativos de la historia que las personas recuerden. Se puede implementar y se puede complementar también con un mapa de comunidad que resulta muy provechoso a la hora de ubicar espacialmente también a las personas y y de reconocer esos referentes que tienen y ese involucramiento que tienen dentro de su comunidad. También dentro de lo, digamos, de lo productivo, del ámbito productivo, se puede implementar dentro de esa construcción todo lo que tiene que ver con tecnología popular, o pues con estas prácticas de manejo y uso del suelo de manera tradicional, ¿sí? O sea, cómo se están llevando a cabo todos los procesos productivos, si hay procesos agroecológicos, por ejemplo, para la producción, en fin. Bueno, el tema de cultivos, que es como lo central, la crianza de los animales, el tema de los referentes de fuentes de agua. O sea, es importante que, digamos, en términos de las cartografías, pues uno también puede referenciar esos elementos naturales en otros contextos o en otros mapas o en otros ejercicios, otras cartografías. Sin embargo, para encontrar ese relacionamiento también de todos los procesos que tienen lugar dentro de una comunidad, dentro del ámbito productivo, agrícola, de sostenimiento, de sustentabilidad, de seguridad alimentaria, pues se pueden incluir estos otros elementos, ¿no? Que les digo. Entonces resultan ejercicios pues muy, como muy complementarios, muy integrales en el sentido de la cantidad de información que les podemos implementar. Entonces, por ejemplo, también podemos tener ejercicios de calendarios productivos donde, desde el ámbito sociocultural, donde incluimos el tema de la productividad, pero también referenciamos algunos elementos importantes y de sostenimiento para todo el tema productivo, como el agua, por ejemplo, o las fuentes de agua de las que obtienen pues los, los, los insumos o pues el riego para sus cultivos y su sostenimiento. También se pueden implementar, por ejemplo, todo el tema de plagas, cuáles son las plagas que afectan más a cada cultivo, ¿cierto? La cobertura, me escapa la palabra, bueno, la cantidad o la diversidad de plantas que hay o la cobertura boscosa también, la fauna que hay o que circunda a los cultivos o al sector. Eso también nos ayuda a identificar, por ejemplo, si existen especies importantes o especies que estén en algún tipo de riesgo y que estén afectando a la comunidad, no solo a los cultivos, sino que finalmente pues se convierten en situaciones que afectan la vida también de estos seres, ¿sí? O de estos seres vivos, como por ejemplo, no sé, si se aparece un puma o si hay algún tigrillo por ahí rondando para, para obtener su alimentación. Entonces, esto también nos permite identificar eso y desarrollar acciones en términos de, por un lado, pues garantizar la calma o el equilibrio de estos cultivos, de estas familias y personas también, pero también pues garantizar el equilibrio de la vida de estos otros seres vivos. Y también se pueden focalizar otras situaciones u otros eventos que pueden estar afectando a la comunidad, como por ejemplo todo el tema de actividad petrolera, ¿sí? O extractiva,
dentro del contexto donde estamos indagando. Y también pues poderlo anclar a procesos, digamos, étnicos, conocer si realmente hay un componente étnico dentro de estas comunidades, quienes están también. Aquí hay, por ejemplo, pues un diagrama, un gráfico de un calendario productivo de cosecha, ¿cierto? Entonces vemos por acá todos los meses, vemos el producto como tal y en qué mes se da, ¿cierto? Para efectos de que, o bueno, ustedes dirán finalmente esto para qué nos sirve, ¿cierto? Primero, pues para tener un conocimiento más profundo de las comunidades. Segundo, para desarrollar acciones en torno de, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que bueno, el cacao se da en 2 meses específicos, ¿cierto? En enero y en septiembre en esta comunidad. Pero entonces, pues se requiere, digamos, si es un proceso o una actividad de emprendimiento, un proceso que busca fortalecer el tema productivo en esa comunidad, pues va a haber acciones que estén encaminadas a garantizar que este cultivo se dé, que se pueda también trabajar de manera adecuada en otras épocas del año para garantizar la productividad, ¿sí? Ese es como el fin de estos ejercicios. Y además de conocer como la biodiversidad también de estas comunidades, ¿no? Por acá tengo otro ejemplo u otra imagen para que ustedes lo puedan como dimensionar en términos de cómo se vería ya gráficamente uno de estos mapas. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de un ejercicio realizado en el municipio de Medina, en Cundinamarca. Y bueno, aquí lo que vemos es también el calendario, ¿cierto? Como desde la imagen circular, ¿no? Que implica también o que está relacionado con esa cosmovisión de las comunidades, ¿no? De los ciclos, de el iniciar y terminar, bueno, en fin. Y por acá tenemos entonces los productos que se dan en cada época del año, los climas, ¿cierto? Cómo está el clima dentro de esa época para conocer también qué actividades puntuales se pueden desarrollar, porque ustedes saben que dentro de los procesos productivos, pues ahí debe haber una buena relación o digamos, un conocimiento como muy constante y muy claro de los ciclos lunares, de los ciclos del clima también. Y según eso garantizar pues ciertos productos o cierta cosecha dentro de cada época del año. Y qué se da, o qué hacer, o qué actividad se puede implementar. Entonces, por ejemplo, que con cierto tipo o fase de luna, entonces yo deshiervo o cosecho, o bueno, en fin, o sea, todas las actividades culturales en términos del cultivo. Entonces tenemos por acá las fases, digamos, climáticas y los productos también que se pueden dar en cada época del año, también como con sus respectivas lunas, bueno, en fin. Entonces esto es lo que se busca generar con estos ejercicios, ¿no? Un conocimiento más profundo para efectos de optimizar después en procesos productivos, en proyectos de mayor alcance, estas actividades. Si estamos hablando desde el plano o desde el punto de vista cultural, pues también es muy importante recoger todo este conocimiento que las personas tienen, ¿cierto? En términos de el conocer su contexto, del observar cómo funciona, cuál es cuáles son las actividades que se pueden desarrollar según la fase de la luna, ¿cierto? Que puedo yo cosechar, no cultivar en cada fase o qué puedo hacer en cada fase, ¿cierto? Bueno, este es un ejemplo también teniendo en cuenta como las fases de la luna que nos mencionaba Mafe. Y eso por lo general también para conocer las situaciones o características que pueden tener lugar dentro de una comunidad. Si encontramos, por ejemplo, otros actores en estos ejercicios, encontramos otros actores
u otras prácticas que pueden afectar a estos procesos y a este patrimonio cultural de las personas, ¿no? Como en el caso de las actividades extractivas. Entonces, ahí ya nos van dando también información acerca de esas posibles afectaciones que pueden estar presentes en el territorio y que se pueden constituir a futuro en una dificultad para la comunidad. Entonces, eso en cuanto a este calendario productivo. ¿Listo? Ahora vamos a ver las cartografías ya, digamos, en términos de cómo se aplican, pues en qué consisten, ¿cierto? También desde este plano es complementario también al calendario productivo. Podría ser, yo diría que sería como una segunda fase o una fase como en más profundidad de los calendarios productivos. Pero bueno, entonces vamos a escuchar en este caso a Eric. Buenos días, Eric. Tienes la palabra. Buenos días, profe. Ya voy a presentar. Listo, profe. Ahí me confirma, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces, buenos días a todos. El tema, como lo decía la profe, sí es muy complementario al tema que terminó de exponer Mafe. Pues el tema se trata del mapa de recursos naturales y el uso de la tierra, que también es pues muy utilizado, sobre todo pues en las comunidades de áreas rurales. Entonces, este tema también se puede categorizar como un diagnóstico participativo. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo de este ejercicio? Básicamente es plasmar de manera gráfica la visión de los pobladores, la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio, de los recursos y ubicar pues, la información más relevante. El tiempo requerido para esta actividad está entre 1 y 3 horas, dependiendo de la complejidad pues, del territorio y de la comunidad. ¿Qué materiales necesitamos? Pues es muy básico, un tablero, una pizarra, unos marcadores o cartulinas, etcétera. La metodología es la siguiente. Como paso 1, se debe reunir a un grupo de personas de 10 máximo de la comunidad, es decir, podemos elegir a los líderes, a las personas que conocen muy bien pues el contexto y explicarles el objetivo de la actividad. Si es necesario, se dividen también por afinidades o grupos, es decir, bueno, hombres, mujeres, los jóvenes, dependiendo de la temática. El paso 2 es discutir con los participantes, entonces ya cómo se va a hacer el mapa y qué temas van a aparecer. Entonces ahí se pueden seleccionar los ríos, los caminos, las casas, los bosques, los campos que son cultivados. Y si se quieren incluir muchos temas, puede ser útil proponer varios mapas, es decir, para tener como más orden y mayor claridad, para no tener todo amontonado en un solo lugar. El paso 3 es ayudar para el arranque. Entonces, por ejemplo, a ubicar los primeros puntos de referencia, eso lo haría el moderador, y después dejar al grupo trabajar solo con los materiales. Empezar con un mapa base con los principales elementos de referencia como los ríos o caminos, y después los técnicos no deben intervenir más en el contenido porque pues eh, este ejercicio es dirigido a la población, a que ellos mismos se den cuenta qué es lo que tienen. El paso 4 es la presentación del mapa en plenaria o discusión, es decir, socializar el trabajo que se ha hecho y elaborar un mapa final con los comentarios de los diferentes participantes. Es decir, algo articulado en el cual se tienen en cuenta las opiniones de todos.
Y el paso 5 sería copiar el mapa para entregar una copia a la comunidad y otra para los técnicos. Y se debe discutir el uso que se le podrá dar al mapa, ¿no? Por ejemplo, la organización dentro del territorio. Nota al respecto, bueno, el mapa es un punto de partida para el análisis. Sirve para orientar la caminata, el diagrama de corte. Puede ser retomado y completado y dividido en diferentes mapas por temas para mayor claridad y comprensión. Aquí pues, tengo un ejemplo que es como el gráfico de una comunidad en el cual, bueno, se tienen en cuenta diferentes características. Primero se hace un diagrama en el cual hacen como las partes clave del sector, por ejemplo, que tiene una loma alta, que tiene una parte que es plano, donde están pues las viviendas, una loma baja, que hay un arroyo. Entonces ahí empiezan a dar unas características al suelo, por ejemplo, en la loma es pedregoso, por lo tanto no se podría sembrar. En el plano es la tierra negra y suelta, entonces sí se podría hacer una siembra. La loma baja es tierra roja, entonces hay piedras, es un poco más complicado. En cuanto al agua, por ejemplo, el arroyo provee a la comunidad durante todo el año. El plano, cuando hay demasiada lluvia, se puede inundar, etcétera. Y entonces también en cuanto a los cultivos, en qué zonas se dan diferentes tipos de plantas. Y bueno, a los animales también, dónde están ubicados, en la parte plana. Por ejemplo, los cabritos, estos ya podrían ir en las lomas, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de cómo se mapea la parte de qué recursos tiene una comunidad y cómo se distribuyen. Ese sería el primer tema. El segundo tema es la cartografía del cuerpo. Entonces, la cartografía pues es básicamente es igual, es un diagrama, es un gráfico, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, esta cartografía se hace con el objetivo o con la intención de saber o de hacer un análisis profundo sobre cómo entendemos el cuerpo hoy en día. Es decir, qué valor tiene para nosotros, es muy superficial realmente o de verdad lo valoramos en proporción a lo que nos provee cada día. Entonces, estamos conscientes de la condición de espacio, de fenómeno social y cultural y de todos los simbolismos que nuestro cuerpo alberga. Sabemos el uso que le da el actual sistema político y económico, entonces el cuerpo que es para el sistema es solo una herramienta o si tiene valor, etcétera. Entonces, todas las acciones que llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana implican la intervención de nuestros cuerpos. Por medio del cuerpo es que construimos una relación con el mundo. Entonces, de ahí la importancia y la profundidad de este ejercicio. Tener cuerpo implica experimentar sensaciones, percepciones, sentimientos, ritos de interacción, como la seducción, el entrenamiento físico, el sufrimiento, el dolor. A través del cuerpo, pues, estamos expuestos a todo. Y cuando ya muere el cuerpo, pues ya no hay vida. El cuerpo se ha transformado en una marca personal. Esta es una perspectiva interesante y distintiva frente a otros. Es decir, que, bueno, se volvió una frontera que ayuda a distinguirnos de los demás, pero que nos separa de ellos. Entonces también es importante trabajar desde ese punto de vista también en lo que nos une. Bueno, ¿qué es una cartografía del cuerpo? Entonces, un ejercicio exitoso requiere de tiempo y espacio. Es decir, para hacer esto tenemos que pensar muy bien, tenemos que analizarnos, tenemos que pues tratar de ir más a las sensaciones. Entonces, mapear el cuerpo es la posibilidad de mapear nuestros propios cuerpos, es decir, desagregarlos parte por parte para entender sus funciones, tanto físicas como sociales, espirituales, inclusive, bueno, que cumplen cada una de ellas. También permite entendernos, es decir, posicionarnos respecto a nuestro lugar, al lugar que ocupamos en la sociedad y ayudarnos a descubrir nuevos lugares, nuevas maneras de vernos y por lo tanto jugar con la posibilidad de crear
nuevas maneras de representarnos ante los demás, de dar nuevos usos, nuevos símbolos a nuestros propios cuerpos. Lo que permitiría, pues a mi manera de ver, haciendo un análisis profundo, quizá transformarnos y ser mejores. La metodología se trabaja a partir del marco pedagógico vivencial, experiencial, donde el sujeto que sea partícipe de su propio aprendizaje y de su investigación, de forma a crear las condiciones para estimular en la búsqueda de sus propias respuestas. El objetivo de este ejercicio es profundizar en el trabajo corporal, es decir, tener conciencia sobre nuestro cuerpo y el desarrollo de una sensibilidad estética. Ampliar recursos estéticos y expresivos para abordar el tema corporal, potenciar nuestra sensibilización sensorial y la capacidad de evocar imágenes sensoperceptivas que despierten contenidos emocionales, articular la sensación interna con la percepción, reconocer sensaciones, imágenes y relacionar con un mapa corporal, fomentar el aprendizaje a partir de una experiencia propia, es decir, lo que nosotros sentimos. Aquí, bueno, tenemos como unas imágenes de ejemplo de cómo se realiza. Pues la idea es individual el ejercicio, cada uno pues ve de manera diferente su cuerpo y significa, pues tiene muchos significados. Entonces, bueno, aquí podemos ver un ejemplo y, bueno, el ejercicio, ojalá, ojalá se pueda porque en realidad, pues como les digo, es un tema individual y es un tema que requiere de tiempo para que cada uno pueda pensar muy bien y ser muy honesto con los significados que le da, Entonces, vamos a ver, bueno, el tema del ejercicio sería el uso que lo podríamos hacer entre todos, ¿no? Elegí este tema por eso. Entonces, es el uso que le da el actual sistema político y económico al cuerpo. Este sería solo un micro tema de todo lo que se podría analizar con este ejercicio. Ahí me confirman, por favor, si lo están mirando. Sí, Vale, pues como lo manda el ejercicio, el moderador hace un punto de referencia, ¿no? Y ya el resto de participantes pues da sus apreciaciones. Entonces, como vamos a hacer un mapa colectivo, lo que mi apreciación en cuanto a al tema de la garganta y, y al uso que le da el actual sistema político y económico es que es un problema para ellos, ¿cierto? Porque el hecho de expresar y de denunciar y de como sociedad hacernos sentir a través de nuestras voces es incomodarlos, es incomodar al sistema. Entonces la garganta sería un problema que incomoda, ¿no? Listo. Entonces me gustaría que me colaboren con una apreciación en cuanto a las manos o a las piernas o a la cabeza. Cómo el sistema actual ve nuestro cuerpo, pero pues de manera más específica las manos. Entonces, ¿qué son las manos para el actual sistema? No sé si me puede ayudar Sara con esta respuesta.
¿Puedes repetirles la pregunta? O bueno, el tema. Sí, es decir, el tema es el uso que le da el actual sistema político y económico al cuerpo. Yo, por ejemplo, puse que la garganta es un problema para el sistema y como lo podemos ver en este momento, o sea, a través de la garganta emitimos una voz y una voz colectiva que incomoda, o sea, en cuanto a las injusticias porque denunciamos y genera ruido. Yo creería que las manos significan como la función, o sea, los hechos prácticos que se realizan. ¿Alguien más tiene otra opinión? Qué manejo les da a sus manos el actual sistema político y social? ¿O cuál es el papel de sus manos? También puede ser frente a ese papel, a ese sistema político y social. Yo diría que las manos actualmente es como esa manera también de protestar, ¿no? De manifestarnos nosotros ante ese modelo económico. Muchas personas utilizan sus manos como para hacer artesanías, para hacer algo como más salido del capitalismo. Entonces también como que lo utilizamos de esa forma. Para mí son símbolo de trabajo, de lucha, porque a la larga, pues nosotros realizamos casi todas nuestras actividades utilizando las manos, entonces son como nuestro símbolo de lucha contra el Estado en este caso, porque son nuestro símbolo de trabajo. Sí, muy bien. Yo creo que digamos que las tres opiniones son desde diferentes puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dice Mafe es desde cómo ve nosotros hacia el sistema, que si las manos nos permiten también manifestarnos y hacer que las cosas pasen. Y también desde el sistema político hacia nosotros, las manos pues son esa herramienta, ¿no? De trabajo masivo y ya, podría decirse, dentro del capitalismo. Y bueno, las piernas, ¿cuál creen ustedes que es el uso que le dan desde el sistema? ¿Qué uso le dan a las piernas? Yo creería que es como el mismo hecho de estar inmersos en el sistema, ¿no? O sea, de finalmente tener que adaptarnos y responder a esas políticas que se instauran. O sea, las piernas, digamos, como ese símbolo de estar, ¿sí? De, de estar presentes o de estar, digamos, situados en un punto en el que o salimos de allí o finalmente nos involucramos más en ese sistema, ¿no? Y en las políticas que se demandan. Sí, Sara dice, representan la resistencia porque sobre ella se sostiene una causa. Listo, muchas gracias. Y finalmente la cabeza. Esa es la más importante. Pues en este caso, nuestra capacidad de acción, ¿no?
nuestra capacidad como de pensamiento, de ejecución, como de transformación también. También podríamos decir que desde el punto de vista, desde el sistema, podría ser como ese elemento, puede ser un elemento peligroso, ¿cierto? Para ellos, porque el hecho de que la gente piense, a que analice su entorno y que no esté contento con lo que hay, pues es un problema porque ahí empiezan la revolución y empieza la transformación. Sí, efectivamente. Listo. Entonces ese sería el ejercicio y gracias por la participación y por su atención. Bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a las cartografías son aplicadas a cualquier entorno que ustedes tengan, ¿sí? A mí me gustan mucho porque son bien dinámicas, son bien participativas también, ¿cierto? Involucran participación de todas las personas, aunque muchas veces hay personas que son muy tímidas también a la hora de expresarse a través del dibujo. Entonces dicen, no, es que yo dibujo feo, a mí no me gusta dibujar o mis dibujos no son bonitos, ¿cierto? Las personas, ustedes se van a encontrar, si van a hacer o van a realizar, aplicar una cartografía, se van a encontrar con eso. Es casi lo más común de escuchar en estos ejercicios, pero es nuestra función motivar a las personas para decirles o para convencerlas de que no se trata de que el dibujo sea bonito o sea estético, ¿sí? Porque pues uno no ve realmente esas cosas en las cartografías, o sea, eso es a veces como lo que menos interesa, sino ver como el contexto, el contenido, la explicación, la ubicación de las figuras o de los gráficos, todo eso es lo que uno analiza dentro de una cartografía. Cartografías hay de muchos tipos. Aquí les quería compartir algo. Como les digo, son aplicables a... Voy a abrir el documento que lo cerré. Son aplicables a todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las cartografías del cuerpo, pues también tienen como un sentido específico en dónde lo vamos a utilizar, porque no todas las técnicas son oportunas para cada acción o para cada ejercicio que necesitamos. Entonces vamos a iniciar pues con este tema de la cartografía. Este es un ejemplo, es una guía de cartografía que les quiero compartir que pues se realizó en un ejercicio en el que yo participé cuando estábamos desarrollando un proyecto de investigación en una zona, ellas eran productoras, sí, eran productoras agroecológicas de zonas rurales de la provincia de Tungurahua, en el Ecuador, por Ambato. Y esta fue nuestra guía, ¿sí? Esta fue la guía que nosotros implementamos para ese ejercicio. Esta tiene que ver un poco con lo que Eric nos mencionaba al principio. Esas guías siempre tienen que tener como toda la identificación posible, ¿sí? Sobre todo si, bueno, porque era un ejercicio nuestro, ¿no? Pero siempre pues procuren colocar como el encabezado, la información esencial del proceso. El objetivo es fundamental, entonces aquí teníamos un objetivo que era trabajar representaciones sociales sobre el paisaje y el territorio, identificar las problemáticas que le rodea, disputas por la tierra y los territorios, identificar cómo hombres y mujeres se relacionan con el espacio, su familia, el trabajo en la huerta, quienes realizan determinadas actividades y qué relaciones se dan en general a nivel comunitario. Entonces, nuestro objetivo era ¿no? Identificar esos roles productivos, esos roles reproductivos, roles de transmisión de saberes y roles socioorganizativos. Ahora, esta herramienta también ustedes la pueden aplicar en sus
en ejercicios organizacionales o corporativos. Ya no vamos a ver el tema de las disputas por las tierras, territorios, no, sino que ya empezamos a ver esos relacionamientos entre colaboradores, ese relacionamiento entre mujeres y hombres dentro de una misma organización, esos roles dentro de las organizaciones entre mujeres y hombres. ¿Qué más podemos ver? Esos relacionamientos entre directivos, colaboradores, bueno, ahí ustedes lo van adaptando el mapa a toda la necesidad que tengan. Entonces, el primer punto, pues se abre el taller, se da como todo el saludo, ¿cierto? Lo que nos explicaba ahorita el compañero. Se presentan los participantes en caso de que no se conozcan, pero pues ustedes saben que siempre también se recomienda como todo este tema de las dinámicas iniciales de romper el hielo y todo eso. Entonces también viene muy bien. ¿Por qué? Porque en las cartografías vamos a necesitar crear grupos, ¿sí? Tanto para las del cuerpo como para las del cuerpo pueden ser colectivas e individuales, pero si ya es de generar un mapa o realizar una cartografía un poco más amplia, vamos a necesitar generar grupos, ¿sí? Y para eso pues tenemos que haber realizado un ejercicio previo de acercamiento y aproximación de las personas. Formamos los grupos y empezamos todo el tema de ejecución de mapas y finalmente pues ustedes saben que se termina o se culmina con un diálogo sobre esos hallazgos. Entonces, cuando hayan terminado ya sus mapas, cada grupo, pues se sortea o voluntariamente se puede comenzar como con la socialización, se retroalimenta, bueno, se hacen preguntas acerca de cuestiones que nosotros vayamos viendo en la ejecución del proyecto, de la cartografía o del mapa, ¿cierto? O preguntas que surjan allí en medio de la presentación que están haciendo los grupos de sus mapas. Es importante también que cuando estén realizando los mapas nosotros estemos así como muy atentos y atentas de cómo reaccionan las personas, de lo primero que dibujan. O sea, aquí nos convertimos en analistas de todo tipo y bajo cualquier ámbito, ¿sí? Analizamos todas las situaciones, que no es solamente dibujar un mapa, es también conocer o también es involucrarnos en esas dinámicas internas de las personas, ¿sí? Y de las relaciones interpersonales o de los grupos o de las comunidades. Podemos hacer un mapa, digamos, como con esos referentes. Hay otro tipo de mapas que se llaman los diacrónicos, que lo que buscan es indagar en situaciones pasadas, en cómo es el presente y en cómo es el futuro. Entonces puede venir muy bien que un grupo grafique el pasado, otro el presente y otro el futuro, por ejemplo. ¿Sí? Para no extendernos mucho, porque si no, las actividades de cartografía siempre son extensas. Entonces, en el gráfico del pasado, por ejemplo, el gráfico central era ubicar la casa y la huerta, ¿sí? Entonces, nuestro mapa, no tengo fotografías aquí, pero el mapa central era eso, o sea, en el pliego de papel era ubicar la casa y la huerta de las personas. Y sobre ella, empezar a ubicar esos referentes ecológicos, montañas, lagunas, quebradas, animales, manantiales, en fin, referentes de infraestructura, carreteras, centros de salud, escuelas, centros de acopio, porque como ellos estaban organizados, hacían parte de una asociación, y mercados, referentes productivos como los cultivos, si es que había monocultivos o cultivos extensivos por ahí cerca, pesca, turismo, espacios agroecológicos, y referentes sociales y culturales como las canchas, las tiendas, ceremoniales, los templos o lugares pues importantes para ellos, lugares de fiesta, de reunión, de aglomeración o eventos masivos. Y a la vez nosotros pues íbamos estableciendo unas preguntas con cada grupo, ¿cierto? Entonces se les preguntaba que cuáles eran los recursos naturales disponibles más importantes, quiénes accedían a ellos, eso también para conocer cómo es la relación de estas personas con ese entorno y cómo era entre ellos, ¿no? Quién estaba a cargo de la toma de decisiones, por ejemplo, y si había disputas al interior de las comunidades.
graficar las tierras, las parcelas, si son grandes, son pequeñas, quiénes son dueños de esas tierras, ¿cierto? Para conocer también cómo estaba todo el tema de distribución de los suelos, ubicar las partes de la casa más importantes, esto con el objetivo de conocer cómo se dan también esos relacionamientos de las personas con ese entorno próximo y con su hogar y en su familia también. Entonces, para eso ubicábamos los espacios de socialización, momentos de familia, hijos, en fin. Bueno, las actividades de parcela y actividades compartidas para conocer los roles, para identificar esos roles de mujeres y hombres, ¿no? Hay también unas técnicas específicas para conocer esos roles de género que los vamos a ver después, que también les puede venir pues muy bien a ustedes en sus ejercicios. Las plantas medicinales también se graficaban porque ellos tenían una buena relación de productividad o de producción, mejor dicho, con las plantas medicinales. Entonces, queríamos saber cuáles eran y en qué casos las utilizaban. Y allá, ubicar si existieron espacios donde hubo algún proyecto o alguna actividad institucional, también para conocer un poco ese actor institucional y el relacionamiento de ellos. En el presente, pues lo mismo también, ¿sí? Pero ya como, o sea, esto, digamos, esto ubicado en el pasado, en el presente la misma situación para identificar o los mismos, digamos, los mismos cuestionamientos, las mismas preguntas y los mismos referentes, con el objetivo de conocer ese cambio o esa transformación en el futuro. Y en el futuro, pues, también se puede trabajar una cartografía, un mapa, en el que veamos cómo se proyectan ellos en términos de esto, ¿cierto? De estos temas. Eso para identificar, por ejemplo, en el caso de la familia, si es que se encontraban en riesgo de la pérdida de los conocimientos, la relación de ellos o de los productores, los campesinos con los jóvenes, ¿cierto? Cómo estaba el tema del diálogo intergeneracional, cómo estaba el tema también de la productividad como tal, es decir, si se veía algún riesgo en el abastecimiento del agua, en la calidad del suelo, todos esos temas, ¿no? O sea, eso que estaban viviendo en el presente, cómo lo proyectan hacia el futuro. Entonces, esa es una guía, un ejemplo de guía. Y por acá les tengo como otros ejemplos, unos ejemplos de mapas ya, digamos, hechos, elaborados. ¿Dónde están? A ver, lo abro. Para que finalmente pues veamos cómo termina ya un mapa de estos, ¿no? De este tipo. ¿Y qué se hace después con esos mapas? Bueno, ustedes tienen que primero hacer como toda la recopilación de la fase de realización, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber una persona o unas personas que estén tomando fotos de los encuentros, realizando entrevistas si se quiere o necesitan información complementaria, bueno, en fin. Entonces finalmente después de la socialización también se graba en lo posible, se toman fotografías, se graba la voz, se toman notas si se quiere también, ¿cierto? De lo más importante, y al final pues ya nos quedamos con ese poco de pliegos, que no es que pues los vamos a desechar, sino que ya en equipo o en trabajo de equipo, pues empieza también el trabajo grupal de análisis e interpretación de estas herramientas. ¿Por qué? Porque en el ejercicio que hemos implementado, pues todo el equipo de trabajo está involucrado en el proceso y todos tenemos diferentes lecturas de lo que vemos o de lo que sucedió. Entonces, posterior a todo este proceso participativo, pues ya viene un trabajo de equipo, un trabajo de grupo en el que se reúne el grupo y empieza a debatir también en torno a lo que estamos viendo en los mapas. Este es un ejemplo de mapa diacrónico. Hay unas fases de pasado, presente y futuro, y también hay unos mapas realizados por diferentes actores sociales sobre el mismo tema, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, nos permite ver cómo la visión o la multiplicidad de visiones entre adultos, jóvenes, niños, adulto mayor, persona rural o persona urbana, pues que fue como el ejercicio que realizaron aquí con estos mapas.
Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos todo el tema de los circuitos viales, bueno, el tren, a las fuentes de agua, ¿cierto? Aquí hay pescaditos, referentes importantes, aquí una montañita, bueno, en fin. Este es un mapa elaborado por adultos mayores de una de las veredas. Este es otro mapa realizado por adultos mayores, pero de otra vereda. Entonces vamos a ver, acá está todo el tema de la represa, bueno, el río, todos los referentes que ellos, de la vereda Yolombó, estos, digamos que ya pues tienen como otra visión, ¿cierto? Otra como más complementaria también, pues vamos entendiendo como las características también, sin conocerlo, vamos conociendo, vamos dándonos cuenta como de las características de cada sector. Este es un gráfico, un mapa, perdón, elaborado por jóvenes de la vereda La Toma, o sea, es otra vereda, ¿no? Ah, y las convenciones. Esto es importantísimo también, que lo podamos, le puedo dar la vuelta, que lo podamos, ay, me salí, ya, que lo podamos definir al inicio, ¿cierto? Con las personas. Entonces, para que tengamos de pronto como unos gráficos más claros, ¿sí? Entonces en las convenciones les decimos, bueno, si hay aquí una parte boscosa, pues vamos a dibujar aquí unos arbolitos. Los ríos los vamos a dibujar aquí, si hay carretera, entonces así, si pasa el tren por así, bueno, en fin. Entonces las convenciones también hay que dejarlas muy claras desde el inicio. ¿Alguna pregunta? Este es un mapa actual, elaborado también por jóvenes, pero este es de la misma vereda Yolombó, entonces ustedes ven acá el río Suárez, la represa, los ríos, bueno, en fin. Este es un mapa elaborado por niños de la vereda Yolombó. Entonces ahí vemos también como ese imaginario, esa representación del lugar de los niños. Aquí, por ejemplo, vemos la cancha, ¿cierto? Esta cancha, por ejemplo, en los otros mapas no aparece, bueno, en fin. Entonces ahí podemos ya pues como que empezar a identificar también esas representaciones de cada grupo social de su territorio, que es lo importante, que es lo fundamental para cada uno, ¿no? Estos son adultos mayores, bueno, de otro corregimiento. Muy bonitos estos mapas, se ve que pues tardaron bastante tiempo en hacerlos, ¿no? A veces cuando las actividades se extienden mucho, pues se hacen como en 2 jornadas incluso. Entonces, o pues se parte la jornada en un día, mejor dicho, en dos jornadas, mañana y tarde, porque pues se extienden mucho, ¿no? Hay que tener como todos los recursos también, y este es de otra vereda. Habitantes ya es, digamos, como la generalidad, ¿no? No son del corregimiento, pues no son campesinos ni nada de eso, pero entonces vemos la diferencia. Nosotros, donde eran ya una población un poco más rural, pues hay como mucho detalle sobre este tema como más productivo, más del relacionamiento con el entorno. Y estos son jóvenes del municipio, entonces vemos también como mucha similitud entre estos dos, ¿no? Y es una visión muy diferente, miren esa visión ya como más, que podríamos decir como más urbana, como más, sí, más urbana del lugar, ¿no? Y por acá pues hay como unos referentes posiblemente naturales, pero no tan en profundidad como estos, por ejemplo, que ya son de un corregimiento, que ya tienen como más involucramiento, conocimiento, y uno lo ve a partir del dibujo. Y bueno, eso era lo que les quería compartir en términos de las cartografías. Y para complementar la última herramienta ya dentro de este tema ambiental, está por acá. Ya se los proyecto. Es algo que se denomina el transecto.
El transecto es una técnica que se implementa también para hacer algunos recorridos en un territorio específico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Para articular perspectivas desde un equipo técnico o interdisciplinar, ¿sí?, junto con miembros de la comunidad. Entonces, estos recorridos se hacen pues en estos grupos, ¿no? Son recorridos grupales en relación con a las condiciones de ecosistemas de recursos naturales, pero también de todo este tema de organización, de características de los cultivos o características productivas y estas actividades. Los transectos son travesías a lo largo de una comunidad para captar y representar la mayor diversidad de ecosistemas, el uso del suelo, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes se van con un grupo de personas nativas o de personas del lugar y se van realizando estos transectos. Pues hay que definir también previamente cuál será el recorrido que se quiere hacer o que se va a hacer, pues porque ustedes tienen que tener también como mucha claridad de qué es lo que quieren específicamente. Entonces se define con estas personas o con los líderes o con alguien que nos esté apoyando, un informante clave acerca de ese recorrido. Permite captar representaciones que incluyen un perfil del terreno con sus accidentes físicos y variaciones altitudinales. De este transecto creo que Eric nos mostró una imagen también, y pues la idea de estos transectos es eso, es conocer como esas representaciones del lugar y qué es lo que pasa en cada lugar, en cada sector. Pero no es un recorrido que solamente se hace por montañas, parcelas y cultivos. Ustedes lo pueden hacer también en un contexto urbano. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión en una clase, creo que era de comunicación y medio ambiente, hicimos un transecto, o sea, recorrimos como ciertos sectores de la ciudad de Pasto, pero ubicando como unos referentes, por ejemplo, de relacionamiento de las personas con los residuos, de cómo estaba la ciudad en términos de los residuos sólidos en ciertos sectores. Entonces, uno lo puede adaptar también, ¿sí?, a las necesidades. O sea, lo chévere de estas técnicas es que son fácilmente adaptables al contexto que necesitamos. Y los resultados son muy positivos. Es una herramienta que ayuda a organizar y refinar datos espaciales obtenidos mediante observación directa y resumen de las condiciones locales, los problemas, oportunidades de una o varias comunidades. Entonces, como les digo, en este ejercicio veíamos esas problemáticas también de los residuos, de contaminación, si es que había residuos orgánicos, inorgánicos en el suelo, si había contaminación visual, si había contaminación auditiva en ciertos puntos de la ciudad. Y eso pues lo íbamos organizando. Ahorita les muestro como un gráfico en el que se puede consignar toda esa información. Entonces los pasos: se elige una trocha y se sigue una caminata por el territorio de la comunidad. En este caso que les digo, pues elegimos como ciertas zonas. Un grupo se fue por una calle, como por la 18 me parece, y otros por la avenida del estudiante, de los estudiantes, y al final nos encontrábamos en la plaza de Nariño. Creo que habían 3 grupos, no recuerdo por dónde iba el otro, pero todos iban como tomando nota y consignando la información. Y aparte de eso también debían realizar unas entrevistas, ¿sí?, con respecto al tema que estábamos haciendo observación y analizando. Entonces eso, digamos, se veía como de manera complementaria en todo el ejercicio. Se utiliza un registro de lo observado, condiciones de los recursos naturales, actividades socioeconómicas, roles de género. También nos sirve el transecto para esto. Y se dialoga durante el camino. Entonces la idea pues es que si tenemos un informante clave, pues nosotros podamos aprovechar lo máximo posible el tiempo con esta persona y podamos sacar, en el buen sentido de las palabras, pues información importante. Y allá, aquí está. Entonces este es un ejemplo de cómo se puede graficar uno de esos transectos. Ubicamos como por fases o por espacios de tiempo. En este caso creo que era como por cuadras o por sectores, algo así, no recuerdo muy bien. Y aquí vamos identificando los problemas, las posibles soluciones, ¿cierto?
cómo estaba caracterizado cada lugar. Entonces acá vemos, por ejemplo, que hay como animalitos, aquí empieza a crecer la flora, acá ya hay más bosque, acá está mezclado las viviendas de las personas con los árboles. Acá que vemos pues como también como lo mismo de acá, pero hay un poquito, hay menos árboles o cobertura boscosa, y por acá pues que vemos como plantas chiquitas y más casas, ¿cierto? Bueno, dice aquí cementerio. Entonces, acá identificamos ya las actividades que se están realizando. En nuestro caso, aquella vez ubicamos como las problemáticas en cada punto, en cada sector, y al final se contemplaban, o se hacía como un resumen de las perspectivas de las personas que se entrevistaron en el camino, como para conocer esa dinámica, ¿no? Para confrontarla también o contrastarla con lo que los estudiantes o ustedes estaban mirando. Y complementarla, claro está, porque las entrevistas pues se hacían a personas que de los locales, que estaban por allí, digamos que siempre tienen como una continuidad en cada sector y conocen las dinámicas de los sectores. Eso en términos de los transectos también. Bueno, y pues creo que esta nos la proyectó Eric también, entonces, pero también como para ubicarla dentro del tema de su tipo de cartografía, ¿no? Muy parecida también, entonces ahí vemos como las características del territorio, físicas o biofísicas, las características en cada aspecto fundamental, los roles de género, ¿cierto? Que se hacía antes exactamente. Entonces, pues podemos ir vinculando muchos elementos también históricos, incluso de características del lugar, de los lugares, de las características ya de la biodiversidad, los ecosistemas, en fin. Entonces hay varias formas en las que ustedes pueden trabajar esos transectos. Pues generalmente se los dibuja, o sea, los dibujamos con ayuda de las personas o los podemos dibujar como equipo de trabajo, y luego se sistematizan o luego se digitalizan, bueno, en fin, eso ya es dependiendo de ustedes, o se pueden ir graficando ahí mismo, ¿sí? En el momento en que se va realizando el recorrido, y al final se obtiene pues un diagrama similar al que les muestro, al que les indico. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parecen estas técnicas? ¿Quién de ustedes tiene una cartografía ¿para qué? Para aplicar en su trabajo de investigación. ¿Nadie? ¿Ninguno ha focalizado una cartografía? Mafe Caicedo, ¿qué técnicas tiene? Mafe, ¿estás por ahí? Sí, ¿Qué técnicas tienen ustedes en su investigación? En la investigación de la tesis o nuestro proyecto que La tenemos. investigación de la tesis, del trabajo de grado. Ok. Pues, o sea, nosotros como tal vamos como a utilizar pues el método de estrategia de piloto, silencio, mi amor, comunicativa, pues como una estrategia piloto, pero como tal cartografía no.
Pero ¿qué implica esa estrategia piloto? O sea, ¿qué elementos están, qué técnicas, mejor dicho, están implementando dentro de su propuesta? Ah, ok, ok, como ya los instrumentos y eso, Sí. pues nosotros vamos a utilizar como una, pues como nos vamos a reunir con los chicos de, pues, del colegio y todo eso, vamos a hacer como unas reuniones de lluvia de ideas, vamos a hacer entrevistas, encuestas, vamos a aplicar pues como unos videos y todo eso. Ya, ok. Bueno, depende. Yo siempre recomiendo al menos una cartografía en las fases iniciales de cualquier proceso, ¿sí? Porque además de la información en general, digamos, que puede generarse, pues también, como tiene un sentido específico, cada cartografía entonces da como unas herramientas muy puntuales de lo que se quiera, ¿no? Y a ustedes sí les recomendaría yo en su propuesta de investigación una cartografía con los jóvenes. En el caso de Julio, ¿qué técnicas tiene en su investigación? Julio, ¿estás por ahí? Listo, tranquilo, puedes escribirlas. Eliana, ¿qué técnicas tiene en su investigación? En la mía la de historia de vida, cuaderno de notas, porque son para hacer cuentos. Ya, pero también podrías pensar en la fase inicial como de identificación de esos cuentos, aplicar una cartografía también. ¿Por qué? Porque te permite muchísimas cosas, o sea, sería como muy oportuna porque además de identificarlos, los puedes situar en ciertos referentes naturales y en ciertos referentes socioculturales de las comunidades o de la comunidad. Y la cartografía te permite eso también, o sea, no es solamente recopilar el cuento, lo conté y lo redacté y ya, sino también entender en qué contexto surge y en qué contexto espacial, geográfico, cultural, político incluso y económico, y esta información te la da una cartografía. Melissa, Sí, profe. ¿qué técnicas tiene usted? Profe, es que no, la verdad no estoy entendiendo de qué están hablando en cuanto a técnicas. No sé si hablan del proyecto de investigación porque yo no estoy en taller de investigación 2. O sea, no entiendo de qué técnicas hablan, la verdad. Sí, del trabajo de investigación. No, profe, yo apenas estoy iniciando, lo voy a hacer un análisis crítico del discurso. No sé si eso cuenta como técnica. No, es otra dinámica. A ti te podría servir. Ah, pero es de diagnóstico, es discurso de medios. No, del discurso de poder. Ah, ok, listo. Vale. No, sería otro tema, pues otro tipo de análisis, ¿no? ¿Y quién más está por acá? Daniel, ¿qué técnicas en su investigación tiene? Hola, profe. Técnicas, pues estoy como en un cambio todavía de técnicas e instrumentos, pero pues son entrevistas estructuradas y semiestructuradas. También tengo una matriz de análisis de contenido, tanto de medios como del mismo contenido de guiones y de, perdón, se me fue el nombre. Ah, ah, como notas de producción dentro de la película. Ah, ya, claro. Pero entonces, aquí, por ejemplo, no nos cabría una cartografía porque es otro proceso investigativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
En este caso vemos que no todas las técnicas sirven para un fin determinado. No vendría bien, o sea, no tendría sentido ni habría tampoco como con quién aplicar un proceso de cartografía en el caso de Daniel, porque es otro proceso, o sea, es un proceso, el tuyo es audiovisual, ¿no? Y además es de revisión de otros insumos, o sea, no sería muy pertinente, pero pues para el proyecto o para este proyecto de comunicación, ahí sí vendría muy bien una cartografía también. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería entonces. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las técnicas que vimos el día de hoy? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es como de las técnicas, sino que me gustaría que me regale como 5 minutos al final de la clase para hacerle una preguntita. Listo, perfecto. Si ahorita nos quedamos. Bueno, ¿alguien más o alguien que tenga otra inquietud? Vale, Julio, dice entrevistas semiestructuradas y encuestas. Pues eso depende, ¿no? Lo que les decía ahorita, depende también de la naturaleza de la investigación o del proceso, que son aplicables o no las cartografías. Listo, entonces nos vemos el próximo martes y tendríamos todo el tema de evaluación, cómo se evalúan estas técnicas al final o la aplicación de estos ejercicios al final, y todo el tema de aspectos de género, ¿sí? Mapas de roles, mapas de uso de tiempo también, y digamos que son como otras herramientas que nos permiten identificar aspectos más organizativos, también son aplicadas a organizaciones, pero también a comunidades. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz resto de día. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.